caído al costado de caminos cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. La obsesión del presidente Javier Milei contra Raúl Alfonsín es absolutamente inexplicable. Por supuesto que lo puede criticar por su crisis económica o, si quiere, por su ideología socialdemócrata. No sé, esas son discusiones y debates que pueden y deben hacerse. Pero acusar a Alfonsín de ser partidario del golpe de Estado contra Fernando de la Rúa es un verdadero despropósito que carece de toda seriedad y rigurosidad histórica. Alfonsín fue, es y será el padre de la democracia recuperada, un dirigente honrado, valiente y luchador por los derechos humanos. Es una locura afirmar muy suelto de cuerpo y con una liviandad peligrosa que Alfonsín fue partidario de un golpe. El golpismo es el delito cívico y republicano más grave que existe. Y encima, la verdad es que Alfonsín fue todo lo contrario, un defensor acérrimo de las instituciones. Por eso fue el único presidente del mundo que juzgó a los militares golpistas y genocidas, y lo hizo con un coraje que no abunda, cuando las balas picaban cerca y la dictadura todavía tenía poder de fuego. Pero lo que pasó en el 2001, esa tragedia terrible que tuvimos que vivir, como siempre, lo tuvo a Alfonsín del lado del bien. Y me consta, porque fui protagonista directo de los hechos. Le cuento esta historia que pocos conocen. Le pido un par de minutos de atención. Argentina era un infierno. El corralito le había volado la cabeza a la gente. La irresponsable renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia había sido un bombazo político contra su propio gobierno de la Alianza. Y Fernando de la Rúa actuaba como un presidente ausente, en tinieblas, tal vez por problemas de salud, pero sobre todo mostraba una falta de capacidad para decidir que lo llevaba a enfrentarse con todo el mundo. Quería conformar a todos de la Rúa y terminaba enojado con todos. Una presidencia desastrosa que solo tiene parangón con la del inútil Alberto Fernández. Los mejores hombres de la Iglesia católica de aquel momento estaban muy preocupados porque temían lo que finalmente ocurrió: saqueos entre vecinos y muerte en las calles. Monseñor Jorge Casareto, presidente de Cáritas de entonces, y Estanislao Carlic, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, convocaron a un acuerdo multisectorial y multipartidario para ayudar a sostener el sistema democrático. Tuvo una gran participación Carmelo Angulo, español y representante en Argentina de un organismo de las Naciones Unidas. Su jefe de prensa era José Ignacio López, el ex vocero presidencial de Alfonsín. Nacho López, colega, me invitó y estuve en esas reuniones, no como cronista, sino como parte de esos encuentros. Estaban los representantes de todos los partidos políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas y líderes de todas las religiones. Pluralismo y sostén democrático. Ese era el contenido, insisto, fui parte de esa iniciativa junto a otros colegas, porque se trataba de fortalecer la democracia frente a la debilidad que le había generado un mal presidente como de la Rúa. Era para ayudarlo, no para voltearlo. El 19 de diciembre de 2001, a pasos de la Casa Rosada, se hizo una reunión donde el Diálogo Argentino invitó a de la Rúa para ofrecerle todo tipo de colaboración. Yo estaba ahí. Se le dijo que contara con todos nosotros frente a semejante crisis que había en el país al borde del incendio y del caos. Se le ofreció dirigentes de todos los sectores y camisetas partidarias por si quería armar un gabinete de coalición y relanzar su gobierno o lo que de la Rúa considerara correcto. Todos nos pusimos al servicio del sistema que tanto nos había costado recuperar. No olvidaré nunca, nunca, la altanería y el negacionismo de la Rúa. Dijo que no había que exagerar,
que la crisis no era tan grave, que no era para tanto, y se retiró dejándonos a todos con la boca abierta por tan grave disociación con la realidad que ardía. Estábamos en el local de Cáritas de Plaza de Mayo. Abrió la puerta y vimos por las pantallas de la televisión cómo le pegaron un tomatazo en el pecho y cómo apedrearon el auto en el que se subió. Fue patético. De la Rúa fue su propio golpista. Una persona que nunca estuvo a la altura de su cargo. A la noche decretó el estado de sitio y fue como echar más nafta al fuego. Después sabemos la tragedia que ocurrió. Entre esas personas del diálogo argentino estaba Raúl Alfonsín. Me consta que siempre quiso ayudar, pese a que obviamente no le gustaba lo que De la Rúa estaba haciendo, como no le gustaba a la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Se puede acusar de golpista a Alfonsín, que representa todo lo contrario? ¿Alguien puede creer que católicos solidarios, honrados como Nacho López o Jorge Casareto eran conspiradores golpistas? Como bien declaró en estas horas Juan Pablo Bailá, que era el vocero, el propio vocero de Fernando de la Rúa, lo que dijo Milei es la demostración cabal de su ignorancia histórica. Estos son los hechos. Si después De la Rúa, para defenderse, dijo otra cosa, bueno, es la subjetividad de quien no quiere quedar en la parte oscura de la historia. Pero nadie hizo tanto contra el gobierno de Fernando de la Rúa como él mismo. Ni siquiera se dejó ayudar. No hubo conspiración. Hubo un nefasto aprovechamiento de la situación por sectores del Partido Justicialista. Ya habían desplazado a Mario Lozada como presidente provisional del Senado para colocar a Ramón Puerta en la línea sucesoria. Esa fue, sí, una señal nefasta. Intendentes del conurbano agitaron a la gente para que fuera a Plaza de Mayo a generar incidentes, pero Alfonsín y los radicales ni siquiera votaron a Adolfo Rodríguez Sá cuando fue elegido presidente por la Asamblea Legislativa. Esta es la verdad, o por lo menos esta es mi verdad. Quien quiera oír que oiga. Alfonsín es un prócer cívico al que tenemos que venerar, pese a los errores económicos que pudo haber cometido, por supuesto, pero puso los cimientos para esta democracia y por 100 años más. Pese a los 13 paros de la CGT, a los levantamientos golpistas de los militares caras pintadas, Milei se equivocó de acá a la luna, Encima acusó a Alfonsín de huir del gobierno sin tener en cuenta aquel momento histórico ni los ataques brutales que tuvo que soportar. Una vez Javier Milei confesó que entrenaba boxeo pegándole un punching ball que tenía la foto de Alfonsín. No se puede creer semejante despropósito e irracionalidad. Me gustaría sugerirle al presidente que si quiere motivarse para boxear, ponga fotos de verdaderos golpistas como Jorge Videla o terroristas criminales como Mario Firmenich. Justamente dos enemigos de la democracia que gracias al empuje de Alfonsín fueron detenidos, fueron presos en aquel momento. Pegarle a Alfonsín es castigar al padre de la democracia, un símbolo de paz, de convivencia y de honradez. De todos modos, si Milei sigue pegando, pagará los costos políticos porque Alfonsín no se mancha. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país. Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Y quiere decir también que los ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades. Le doy mi palabra.